Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Rueno Lastra y les vengo a exponer el tema para cálculo integral y series, que el tema que escogí es rendimiento cardíaco. Bueno, si voy a hablar del rendimiento cardíaco o el gasto cardíaco, que así se conoce en otros lugares, una persona pues debe hacerles una breve introducción al sistema cardiovascular humano. El tema que les voy a hablar, que es la sangre que corre por las venas de un ser humano, es solo una pequeña parte pues del complejo sistema cardiovascular que tenemos. Y pues esa es la parte que vamos a estudiar. Entonces, el rendimiento cardíaco del corazón es el volumen de sangre que bombea este por unidad de tiempo, es decir, la razón del flujo sanguíneo hacia la aorta. Esta razón se da por litros sobre minutos. Entonces les voy a explicar un poquito las partes del corazón y cómo fluye la sangre en este. En la figura 2, en esta, vemos cómo está dividido el corazón. La sangre retorna al cuerpo por las venas y entra a la aurícula derecha, aquí, y es bombeada para oxigenación a los pulmones por las arterias pulmonares, que son estas. Después regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, por las mismas que les hablé, y sale hacia el resto del cuerpo por la aorta. Y en sí lo que vamos a ver es cuánto se demora en hacerse este proceso en el corazón. Ese es el rendimiento cardíaco. Bueno, para poder medir el rendimiento cardíaco se usa un método de dilución de colorante. Entonces les voy a explicar un poquito. Este método se emplea pues para poder medir el rendimiento cardíaco y se realiza pues de la siguiente manera. Se inyecta un colorante hacia la aurícula derecha, que es donde comienza a bombear la sangre que llega del cuerpo al corazón, y esta fluye por el corazón hacia la aorta. Entonces se inyecta una sonda insertada en la aorta, mide la concentración de colorante que sale del corazón a tiempos igualmente espaciados de un intervalo cerrado de 0 a t, hasta que se ha eliminado el colorante. El colorante la mayoría de veces es verde. Pues el método matemático para hallar esto es, tenemos un CDT, que es la concentración del colorante en el tiempo t, y este se divide pues en subintervalos de 0 a t de igual extensión, y este sería nuestro delta de t. Entonces la cantidad de colorante en el tiempo t, si se divide en los subintervalos de 0 hasta t de igual extensión, la cantidad de colorante que fluye más allá del punto de medición durante el subintervalo, que es t igual a t sub i menos 1 a t igual a t sub i, es aproximadamente la concentración por el volumen. Entonces nos daría que es c de t de i por el f de delta de t, donde f pues es nuestra razón de flujo que se trata de determinar. Así, el monto total de colorante pues es aproximadamente la sumatoria de igual a 1 hasta n de c de t sub i, f de delta de t. Entonces, como el f es lo que queremos determinar, pues y por propiedades de sumatoria lo podemos sacar de la sumatoria. Y pues para que podamos tener ya la integral, hacemos que n pues tiende a infinito. Y ahí se encuentra la cantidad de colorante, que sería nuestra, a sería igual a f por pues, la integral de 0 a t de c de t de t. Y esta es nuestra primera ecuación, que saldría de las dos de la sumatoria anterior. Así tenemos que el rendimiento cardíaco está dado despejando la ecuación 1. A f tenemos la siguiente ecuación. Entonces despejamos de la ecuación 1 a f y queda que f es igual a sobre la integral de a de 0 a t de c de t. Entonces aquí se conoce la cantidad de colorante A y la integral se puede aproximar a partir de unas lecturas de concentración. Entonces aquí pues les voy a exponer el ejemplo. Entonces comienza que un bolo de colorante de 5 miligramos se inyecta hacia la aurícula derecha y la concentración del colorante en miligramos por litro se mide en la aorta en intervalos de un segundo, que esos son los intervalos cerrados de 0 a t. Entonces aquí los muestran en la tabla, que pues en el primer segundo pues no hay nada, colorante 0, después en el primero 0,4 y así sucesivamente hasta llegar al segundo 10, que tampoco va a haber nada de colorante. Entonces aquí nos dan el A y el delta de t, que sería cada un segundo. Y el tiempo pues es 10. Entonces aquí se usa una regla que se llama la regla de aproximación de Simpson, pues para poder aproximar la integral de la concentración. La regla de integral de Simpson, en vez de cerrar el rectángulo en una recta, se hace con una ecuación cuadrática, para que sea un poco más preciso. Entonces la regla de integración por aproximación de Simpson, la fórmula que nos dan es la integral de a hasta b de f de x
es igual a un delta de x sobre 3 por f de x sub 0 más 4x sub 1 más 2f de x sub 2, así sucesivamente, más 4f de x sub n menos 1 más 2f de x n menos 2 hasta el xn, el x sub n, que en este caso sería hasta 10. Entonces, dada esta fórmula, tenemos que esa integral que nos piden aproximadamente es 1/3 por 0 más 4,04 más 2 por 2.8 más 4 por 6.5, y así como lo ven en la fórmula. Entonces 4 por 0,4, 1,6, 5,6, entonces todo esto, la fórmula nos se suma, y la suma de adentro nos da 125,6 por 1/3 nos da aproximadamente 41.87, y con la fórmula 2 que teníamos anteriormente ya tenemos la parte de abajo, que sería la integral de 0 hasta 10 de ct dt. Entonces ya tenemos que, y el a que nos habían dado es 5, entonces aproximadamente sería 5 dividido 41.87, y eso nos da 0,12 litros por segundo, y al pasarlo a minutos, que es lo que queríamos a un comienzo para saber cuál es el rendimiento cardíaco de la persona, nos daría 7.2 litros por minuto. Según la medicina, el rendimiento cardíaco de un varón joven y sano es en promedio 4.5 litros por minuto. Entonces esto nos dejaría que su rendimiento cardíaco está un poquito pasado, 3 unidades más o menos. Y esta sería ya la presentación, que gracias a la integral se puede medir el rendimiento cardíaco de una persona y pues así evitar riesgos mayores.